abrir, de generar este diálogo interreligioso en donde el rabino, como muchos de ustedes saben, es el primer miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida nombrado por el Papa Francisco, y eso ha traído toda una reflexión en este espacio, en Democracia Cristiana, al punto tal también de emular y, si se quiere, compartir esta filosofía y sumar a Fernando. Fernando, ¿cómo es esa vivencia de zambullirte, los primeros pasos en la política y cómo vivís esta comunidad con Democracia Cristiana? A nivel personal, mi decisión fue, ya desde hace un tiempo, reflexionando también con mi familia, de tener que involucrarme. Ya, uno siempre hace política, desde mis columnas en Infobae, los papers, uno siempre hace política, pero involucrarme más en la política activa partidaria para ser protagonista del cambio y para tratar de ser ejecutivo en el cambio y no protestar, digamos, ¿no? Sin ningún tipo de eficiencia. Seguro. Entonces, esa fue mi decisión, como participar, involucrarse. Y fui invitado por la Democracia Cristiana, y por eso le agradezco mucho a Carlos y a Alejandra, quienes me invitaron a participar como precandidato a diputado nacional. Y a mí también, en principio, me sonó medio raro, como un rabino participando en el Partido Demócrata Cristiana. Hay que amigarse con. Y lo vi desde el punto de vista, justamente desde la perspectiva que vos decías. Seguro. ¿No? De llevar toda esta gestión en la que yo estoy involucrado en el diálogo interreligioso a nivel nacional. Claro. Y aportar todo lo bien que se hizo en Argentina, en el diálogo interreligioso, que es un modelo para el mundo, bueno, ahora desde el lugar de la política. Y hay muchísimo para aportar. De hecho, es decir, dejar de especular para el bien personal y empezar a dar ejemplo, como decía José Ingenieros en las Fuerzas Morales, ¿no? Dar ejemplaridad a la ciudadanía respecto de cómo tiene que conducirse en la política, la ética en la política. De esa forma es la manera en la que este país realmente tiene una solución. Sí. Porque si no vamos a ir boyando en problemas técnicos, y el problema de Argentina no es técnico, no es económico. De hecho, los talentos que tenemos, ¿no? Las individualidades, ya sabemos que una persona profesional o lo que fuere viaja al exterior y se destaca. El argentino se termina destacándose. Yo soy como académico, todas las universidades estudian con las mismas bibliografías, más o menos siempre es la misma. No hay nada que un economista en Estados Unidos o en Alemania deje de saber lo que sabe uno de acá y viceversa. Bien. El problema es ético, el problema es que no se toman las decisiones que se deberían tomar. Y si el problema es ético, es de voluntades. Y si es de voluntades, es de toma de decisiones. Claro. Bueno, acá hay un partido, que es la Democracia Cristiana, que viene a proponer otra cosa. Que viene a proponer resolver los problemas, pero de forma integral. Viendo algunas cuestiones que hasta ahora los partidos no han visto, y él lo va a explicar muy bien Carlos, en cuanto a una solución integral que abarca lo poblacional, lo sociodemográfico, seguro, por supuesto siempre lo ético, con medidas de transparencia, lo que los países del primer mundo llaman accountability, que Argentina no tiene, que no solamente es que el político rinda cuenta de sus finanzas y sus bienes personales, sino que haya una entidad autónoma, no conformada por políticos, para la auditoría de los bienes, y no solamente de los bienes, sino de las declaraciones y las promesas incumplidas de los políticos. Seguro. Bueno. Hay que hacer un cambio cultural en cuanto, como yo decía, el tema de la accountability o la ética. Hay que aprender que la representación pública y la función pública tiene que tener una responsabilidad y por ende una punición mayor a cualquier transgresión que hace cualquier ciudadano. ¿Por qué? Porque el impacto es mayor. Punición, ya sea desde lo judicial, desde lo cívico, desde lo social. Yo hace poquito escribí un artículo sobre el fenómeno de el por qué en ciertas sociedades se sigue votando en los procesos electorales con una significativa cantidad de votos a candidatos probadamente corruptos o con gestiones absolutamente deficientes. Bueno, este es el desafío que yo llevo en caso de que me elijan al Congreso, que es, señores, en un país con más del 40% de pobreza, con el 16%, solo el 16% de los alumnos que entran a la primaria egresan en tiempo y forma, con más de la mitad de la población recibiendo asignaciones sociales, ¿no es cierto?, con más de la mitad de la población en pobreza no solamente económica, sino sociocultural,
Entonces, en ese país es donde tenemos que dar esta batalla cultural de volver a poner en valor la función pública y también la conciencia de la participación ciudadana en no volver a elegir candidatos que siempre van a hacer lo mismo. Y como indicador, tiene que ser candidatos que sustenten con su propia biografía y con su propia formación, desde lo intelectual, pero también desde lo conductivo, una ética, porque donde no hay una ética privada, mucho menos lo va a haber en la pública, porque con el poder que le da la función pública, lo que va a hacer es potenciar aquellas transgresiones de la vida privada. Y esto lo conocemos. Sí. Lo único que hay que hacer es el cambio cultural y animarse a votar distinto. Sí, es lo que conversamos en tantos encuentros también, Fernando, contigo no ha sido la excepción, la coherencia, que es algo que parece ser un capital que no existe, que está erradicado de la política, la coherencia de vida. Por supuesto que la búsqueda del ser humano es la coherencia, lograr el punto medio, pero cuando estamos hablando de la búsqueda del bien común, nada más y nada menos, que es lo que caracteriza la función pública, no nos podemos seguir permitiendo que no haya coherencia de vida, sin abrir argumentos sobre, por supuesto, de color acerca de la persona y demás, pero que haya un equilibrio. Y por supuesto vos tocas algo fundamental que es el tema de corrupción. Bueno, entiendo que lo van a batallar muy de cerca y lo van a pedir en los funcionarios. Esto no es algo nuevo, es lo que hicieron los países que hoy tienen los más bajos índices de corrupción según el IPC. Digamos, esto ya está probado. No es una teoría innovadora nuestra que venimos con ideas. Seguro. Esto ya está probado. Hay antecedentes, precedentes de todo tipo en el mundo, señores. Muchísimas gracias. Gracias por el entusiasmo, por realmente reflotar esta Argentina. Gracias. Señoras, señores, espero lo hayan disfrutado como nosotros aquí en el estudio. Continuamos con más programación.